Entró al banco que era suyo, pero en cuestión de minutos, el personal lo observaba como si fuera una amenaza. Para cuando la policía irrumpió por las puertas, con las manos cerca de sus armas, él ya sabía lo que venía. Ya había visto esa mirada antes, la sospecha silenciosa que muchos fingen que no existe. Pero hoy sería diferente. Hoy el hombre que ellos asumieron que no pertenecía allí, estaba a punto de revelar una verdad que haría pedazos su seguridad, su orgullo y cada excusa que ya estaban preparando para esconderse. Y cuando el gerente se dio cuenta de a quién acababa de denunciar a la policía, su rostro perdió todo el color en un instante. Porque hay errores que simplemente no se pueden deshacer. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. Era una tranquila mañana de martes en el banco comunitario Rivergate. Uno de esos días en los que todo avanzaba con un ritmo predecible. Los clientes esperaban en filas ordenadas, las impresoras zumbaban suavemente, y un leve aroma a café con canela flotaba desde la sala de descanso. Detrás del mostrador estaba Mark Ellison, el gerente de la sucursal, un hombre blanco, de mediana edad, conocido por sus rutinas estrictas y por instintos aún más estrictos. Mark no se consideraba un mal hombre, al menos eso era lo que siempre se decía a sí mismo. Creía que era precavido, responsable, del tipo que podía detectar problemas antes de que empezaran, y hoy pensó que había visto uno. Las puertas de vidrio se deslizaron, y un hombre de poco más de 50 años entró al banco. Era alto, tranquilo, vestía una chamarra oscura, jeans sencillos y zapatillas de correr ya gastadas, sin traje, sin portafolios, sin la expresión que solían tener los clientes habituales del banco. No se dirigió al mostrador, no pidió ayuda, simplemente encontró un asiento cerca de las ventanas, sacó su teléfono y comenzó a leer algo con silenciosa concentración. Pero Mark lo notó. Mark siempre notaba a cualquiera que no encajara con los trajes bien planchados y el estilo ejecutivo informal que normalmente llenaban el vestíbulo. Volvió a los expedientes de préstamo sobre su escritorio, pero sus ojos seguían desviándose, primero cada pocos minutos, luego cada pocos segundos, hacia el hombre que estaba sentado solo, relajado, casi demasiado cómodo. Pasaron 10 minutos, luego 15. Los clientes entraban, hacían sus trámites y se iban. El hombre permanecía allí, aún desplazando la pantalla, aún esperando algo desconocido. Mark sintió una presión en el pecho, esa sensación familiar que él llamaba instinto. Algo en ese hombre lo inquietaba, aunque no podía explicar qué, y no lo intentó. Se inclinó ligeramente hacia Alex, el joven cajero a su lado. «Mantén un ojo en ese tipo», murmuró en voz baja. Alex levantó la vista, confundido. «¿Crees que haya algún problema?» Mark se aclaró la garganta, una vez, con firmeza. «Solo estate atento». Pero por dentro, Mark ya sentía que una decisión empezaba a tomar forma. Una decisión que él creía prudente. Una decisión que pronto revelaría más sobre él de lo que jamás quiso ver. Mark intentó volver a su papeleo, pero los números en los formularios de préstamo se disburraban cada vez que sus ojos se dirigían al hombre en la zona de espera. Ya habían pasado 20 minutos sin que se acercara al mostrador, sin preguntas, sin intentar hablar con el personal. El hombre simplemente esperaba, tranquilo e inmóvil, como si el tiempo se moviera de otra manera para él. Algo en esa paciencia ponía nervioso a Mark. En su mente, la gente que no tenía nada que ocultar no se quedaba tanto tiempo. Se acercaba, decía que venía y se iba. Así era como funcionaba un banco. Entró otro cliente, una mujer de mediana edad con aretes de perla, que se detuvo en seco al ver al hombre de la chamarra. Dudó, apretó su bolso contra el cuerpo y eligió la fila más alejada lanzando miradas furtivas como si esperara que él se levantara e hiciera algo. Mark notó su reacción, y eso alimentó el nudo que se apretaba en su pecho. Si ella se sentía incómoda, entonces no era el único que percibía algo, o al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo. Pasaron 23 minutos. Mark exhaló lentamente, inquieto, sintiéndose responsable de la seguridad de la sucursal, de su personal, de los clientes, de la reputación de la empresa. Eso era lo que se repetía por dentro. Responsabilidad, no prejuicio, no suposición, solo responsabilidad.
Tomó el teléfono. Sí, habla Mark Ellison, del Banco Comunitario Rivergate, dijo en voz baja. Necesito que envíen oficiales. Tenemos a un individuo sospechoso. Ha estado aquí cerca de media hora sin acercarse a nadie. La operadora hizo preguntas. Mark respondió con vaguedades, ropa, postura, actitud, evitando cuidadosamente la verdadera razón. Justo cuando colgó, el hombre levantó la muralla. Sus ojos se cruzaron por un momento breve, casi accidental. Su expresión no era hostil ni nerviosa, solo observadora, como si ya hubiera adivinado lo que Mark había hecho. Y esa pequeña posibilidad hizo que el corazón de Mark latiera con más fuerza. Los minutos avanzaron lentamente hasta que el reflejo de luces azules y rojas parpadeó sobre la entrada de vidrio. Las conversaciones en el vestíbulo se apagaron, los cajeros dejaron de teclear, y un cliente giró hacia la puerta cuando dos oficiales entraron, uno mayor, otro más joven, ambos con la postura rígida de hombres listos para la confrontación. Se acercaron al mostrador de Mark. ¿Usted llamó?, preguntó el oficial mayor. Mark asintió y señaló discretamente hacia la zona de espera. Ha estado mucho tiempo aquí, observando el lugar, sin acercarse al mostrador. El oficial joven levantó una ceja, inseguro, pero siguió a su compañero hacia el hombre. Mark se inclinó hacia adelante, fingiendo revisar una hoja de cálculo, mientras escuchaba con atención cada palabra. «Señor», comenzó el oficial mayor, «necesitamos hacerle algunas preguntas». El hombre bajó su teléfono y levantó la vista con una expresión cansada, casi resignada. «¿Sobre qué?» «Ha estado aquí un buen rato», dijo el oficial, manteniendo un tono firme. «¿Podemos ver su identificación?» El vestíbulo quedó en silencio. Los clientes se detuvieron a mitad de frase. Alex se quedó inmóvil, con las manos suspendidas sobre el teclado. La respuesta del hombre fue lenta, controlada. «¿Se me está acusando de algo?» «No es una acusación», intervino rápidamente el oficial joven, «solo una revisión de rutina». «Rutina». La palabra quedó suspendida en el aire. El hombre llevó la mano a su cartera, moviéndose con cuidado para que no hubiera malos entendidos. Entregó su identificación a los oficiales, quienes la revisaron, primero con calma, luego con más atención y finalmente con evidente confusión. La postura del oficial mayor cambió. El más joven parpadeó sorprendido. Por fin, el oficial mayor se volvió brevemente a su compañero, apretó la mandíbula y dijo: «Señor, ¿esto es correcto? ¿Usted es el nuevo propietario del Banco Comunitario Rivergate?» El hombre asintió una sola vez, y toda la sala pareció dejar de respirar. La tensión en el banco se volvió casi insoportable. Todas las miradas en el vestíbulo se giraron, cuando la realidad cayó como un peso. El hombre de la chamarra, sereno y compuesto, no era un extraño ni una amenaza, era Ariane Cole, el nuevo propietario del Banco Comunitario Rivergate. La mandíbula del oficial mayor se tensó, el más joven se movió incómodo, y Mark sintió que el estómago se le retorció cuando el peso de su decisión lo golpeó como un impacto físico. Había llamado a la policía al dueño del lugar, un hombre que tenía todo el derecho de estar allí, y ahora bajo las luces fluorescentes, con cada empleado y cliente observando en silencio, ya no quedaba ninguna excusa. La mirada de Ariane recorrió lentamente la sala y se detuvo en Mark apenas un segundo más de lo necesario. No había ira en sus ojos, ningún grito, solo una decepción silenciosa y profunda que atravesó el pecho de Mark. Ariane se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, y continuó: «Viste a un hombre negro con ropa casual en un banco, y en lugar de preguntarme si necesitaba ayuda, llamaste a la policía. ¿Era peligroso o simplemente era alguien que no te resultaba familiar? ¿Consideraste que yo podía tener todo el derecho de estar aquí?» Sus palabras fueron precisas, medidas, y resonaron en todo el vestíbulo. Cada empleado y cliente sintió el peso del momento. Los susurros murieron, los movimientos se congelaron, y el zumbido habitual del banco desapareció. Las manos de Mark temblaban ligeramente cuando comprendió la profundidad de su error. Esto no era solo un malentendido, era un espejo frente a sus propias suposiciones, a sus propios puntos ciegos. Ariane se puso de pie, alto y compuesto, dejó que el silencio pesara un instante más y añadió: «¿Haces esto con todos los clientes o solo con los que se ven como yo?» El pecho de Mark dolía, no por miedo, sino por la conciencia repentina de que había participado en una injusticia,
una que lo acompañaría mucho más tiempo que los minutos que había durado la escena. Los oficiales dieron un paso atrás, incómodos y en silencio, mientras Ariane guardaba su identificación en el bolsillo. No gritó, no humilló a nadie, simplemente miró a Mark, con una expresión firme pero imposible de leer, y se dirigió a su oficina, dejando a Mark paralizado detrás del mostrador. El vestíbulo fue recuperando poco a poco su ritmo habitual, las impresoras volvieron a sonar, las conversaciones suaves regresaron, pero algo había cambiado. Cada empleado, cada cliente, sentía el peso de lo ocurrido. Mark se dejó caer en su silla, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y por primera vez vio con claridad cómo sus suposiciones casi habían provocado una injusticia. Más tarde, sentado solo revisando informes, Mark no pudo escapar de la pregunta que lo perseguía. Si Ariane hubiera sido cualquier otro hombre negro con un